Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Vamos a volver a recordar al patriota Juan Bosch, a ese hombre grande que fundó dos partidos en la República Dominicana. Uno, a raíz del ajusticiamiento de Trujillo, llegó al país para la democracia dominicana ponerla en práctica. El PRD lo fundó desde Cuba. Y luego, en el 1973, decide salir de ese PRD porque hablaba de que eran comerciantes de la política y corruptos. Y entonces fundó al Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, ese partido que por 20 años desgobernó la nación, 12 años con el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, 8 años con la administración de Danilo Medina Sánchez, y Fernández 20 años de los dos gobiernos como presidente de ese PLD que se hizo campeón de la corrupción de Estado y del narcotráfico de Estado. Y ahora nos dicen 4 fundadores que acompañaron hasta el final al patriota Juan Bosch, es decir, a ese hombre que le enseñara en los círculos de estudio ética, moral, principios y valores, y que no le iban a robar el dinero de los impuestos al pueblo dominicano cuando llegaran al poder. Ahora nos denuncian que Leonel Fernández Reina dice que cuando llegara nuevamente al poder político no va a tener ministerio público independiente. Pero también coincide con el candidato Abel Martínez, que dice en nuestra fuente que también dice que no va a tener ministerio público independiente, porque no son independientes. Independientes son que de ellos llegar al poder político volverían los miembros del comité central y del comité político de esos partidos a ser procuradores generales de la República. Es decir, políticos para aplicar ese comportamiento en el Ministerio Público que por 20 años fue de corrupción, sin sanción y sin respeto a la ley ni a la Constitución de la República. ¡Qué barbaridad! Hoy en la República Dominicana, después de la llegada el 16 de agosto del 2020 de un presidente honrado como el presidente Luis Abinader, no hay vuelta atrás, no hay posibilidades de retroceso. Es decir, el comportamiento político del liderazgo tendrá que ser tan transparente como el que ejerce hoy en el poder político nuestro presidente Luis Abinader. Es decir, con Fernández o Abel Martínez o cualquier otro, retrocedemos. Con Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno avanzamos, porque no toleramos la corrupción pública y privada de 20 años, pero tampoco la corrupción que cualquier funcionario de nuestro gobierno se atreva a robarle el dinero de los impuestos a nuestro querido pueblo dominicano, también lo sancionamos. Y aquí en Aeromundo, ustedes se darán cuenta si nosotros cumplimos con nuestra palabra, con la coherencia que tenemos para repudiar la corrupción, no importa de dónde venga. En estos tiempos de democracia y de libertad, en estos tiempos en que los buenos ejemplos son lo que tenemos que tener, qué bueno, familia dominicana, que cada vez que se encuesta a nuestro querido pueblo dominicano, 43 encuestas, solo 2 nos dicen que van a poder mantener en el poder político, es decir, que Luis Abinader tiene la posibilidad de quedarse hasta con un 64.5% de las preferencias, desde un 53 hasta un 64%.
Pero el rechazo que tiene Fernández como fuerza del pueblo, esa dinastía, que él es el único que puede ser presidente, o Abel Martínez en el PLD, es increíble. Tiene 52.4% Fernández de rechazo. Martínez con ese PLD 49%. Es decir, que nuestra familia dominicana en esta composición política democrática no se equivoca. Sabe que tenemos que sancionar a estos ladronazos de 20 años de corrupción pública y privada que creen que se van a salir con la suya. Es decir, sin sanción todavía y con impunidad. Nosotros decimos que no. Esperemos, pues, grandes cosas que dicen nuestras fuentes. Y cuando hablamos de cosas, hablamos de las leyes y de la Constitución de la República, que le serán aplicadas por jueces honestos, no corruptos y tampoco abusadores, de un pueblo dominicano que necesita hoy ver más que nunca lo que una Miriam Germán hace como Ministerio Público, que no conculca derechos y solo cumple con la ley y la Constitución de la República y le impone en su Ministerio Público. Familia dominicana, ¿cuántas esperanzas tenemos de mantener a un presidente como Luis Abinader en el poder político para seguir reformando la nación, para seguir contribuyendo con la decencia política, con la honestidad, con la transparencia como presidente honrado? Porque no es posible retroceder, sino solo avanzar. Y con Luis Abinader avanzamos, y con estos hombres y mujeres, fuerza del pueblo de esa dinastía o PLD, retrocedemos porque continúan sin arrepentirse, sin pedirte perdón a ti, familia dominicana, por 20 años de robo, por 20 años de corrupción de Estado, por 20 años de esa corrupción, de narcotráfico de Estado. Y no piden un perdón. Perdóname, pueblo dominicano. Ninguno de los dos habla de que va a sancionar la corrupción en un futuro gobierno si ellos llegaran. No hablan de eso. Le tienen miedo. Y le tienen miedo por los pecados mortales que tienen unos y otros. Porque cuando llegaron al poder el 16 de agosto del 96, Fernández era pobre y Abel Martínez mucho más pobre todavía. Y hoy, multimillonario sin explicación, ni siquiera Fernández le da explicación a nuestro querido pueblo dominicano por su fundación multimillonaria, hecha desde el poder, dándole contratos multimillonarios a los empresarios que le daban donaciones millonarias para una fundación que todos sabemos que representa la corrupción de Estado con la tolerancia de robo al dinero de nuestros impuestos, que no podemos tolerarlo ahora en nuestro gobierno, ni permitírselo a ellos, que no se produzca una sanción como la necesita la República Dominicana, los 11 millones de dominicanos, para poder tener una garantía de lo que se llama la convivencia democrática entre todos. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será la licenciada Gloria Reyes, nuestra responsable de los programas sociales en la presidencia de la República y una destacada líder mujer de nuestro glorioso Partido Revolucionario Moderno, dando ejemplo de transparencia, de honestidad y de responsabilidad en el Estado.